teoría suficiente. Porque nosotros ahora vamos a empezar a ver, voy a compartir pantalla, vamos a empezar a ver el trabajo práctico de la unidad 4, que tienen ahí en pantalla. ¿Lo pueden ver? Sí, profe. Sí, se ve. Bien. Contingencias y hechos posteriores al cierre. El objetivo de la unidad es lograr que el alumno alcance a comprender el concepto de lo que es una contingencia y sus efectos sobre el patrimonio y los resultados. Que identifique los hechos posteriores al cierre, siendo capaz de distinguir entre aquellos totalmente nuevos de los que no tienen relación alguna con situaciones ya existentes a la fecha de cierre. Tercero, que pueda determinar en qué circunstancias corresponden los ajustes a los resultados de ejercicios anteriores y en qué caso no. Disculpen. Facu, ¿podés empezar a grabar o ya estás grabando? Está grabando, profe. Ok, perdón. Eso no me quería hacer. Bien, vamos a ir entonces en principio a ver un poquito este tema de los objetivos porque quiero repasar con ustedes algunos conceptos teóricos porque la parte de contingencia tiene mucho de interpretación teórica, ¿sí? Y la parte de hechos posteriores al cierre también. Bien, en principio, ¿qué es una contingencia? Y acá quiero que haya interacción en la clase, por favor, así que habilitan sus micrófonos cuando necesiten hablar. Quiero ver sus caras también para conocerlos. Bueno, muchos los conozco, pero bueno. Entonces, ¿qué es para ustedes una contingencia? Es todo aquella, digamos, parte o dinero que se destina para algún hecho que pueda estar fuera de todo hecho que no sea, la palabra sería que pueda suceder y que no esté contemplado en la planificación de la empresa o la definición en sí no la sé, pero lo digo en palabras mías, ¿no? Sí, la idea. Digamos, aquello que no esté planificado y que no esté esperado que suceda. O sea, un incendio, un robo, un despido, todo lo que no esté planificado. Ok. Vamos entonces a separar un poquito para tratar de definir, no una definición con exactitud, pero sí una definición que nos haga entender lo que son contingencias, digamos, contables, ¿no? En primer lugar, cuando hablamos de contingencia, hablamos de algo a futuro, ¿sí? No es algo que sucedió antes en el pasado ni que está sucediendo en el presente, sino es algo que va a suceder en el futuro. O sea, el primer punto que tenemos que entender es una situación que todavía no sucedió, ¿sí? Tiene que ver con el futuro. Así como la mayoría de las situaciones que todavía no sucedieron, hay una cuestión de incertidumbre, ¿sí? O sea, esa es la segunda característica, la incertidumbre. Una contingencia, como dijo Elías, no sabemos qué va a pasar, si va a suceder, si no va a suceder, no tenemos idea si nuestra fábrica se puede incendiar o no, ¿sí? O si puede llegar a venir un coronavirus o un COVID-21, ya nos están asustando. No lo sabemos, ¿sí? Entonces son circunstancias que tienen que ver con un grado de incertidumbre, ¿sí? O sea, algo que todavía no sucedió y que tiene un grado de incertidumbre. Ahora, en contabilidad, las contingencias son estimables, ¿sí? O sea, son estimaciones, no son reales, porque como dijimos, no sucedieron todavía y además no sabemos si van a suceder. Lo que hacemos es una estimación. ¿Y para qué hacemos esa estimación? La pregunta, ¿para qué creen que hacemos una estimación de algo que todavía no sucedió y no sabemos si va a suceder? Para más o menos esperarnos qué es lo que cómo va a impactar, por así decirlo. ¿Y qué queremos Prevenir. con él? ¿Prevenir? No, no lo podemos prevenir a la contingencia, pero sí podemos prevenir el efecto económico, ¿sí? De esa contingencia. Lo que hacemos de alguna manera es guardar una reserva, ¿sí? Y lo que en definitiva la contingencia quiere, en contabilidad les estoy explicando, ¿sí? Es muy diferente una contingencia en otro, hablando en otros ámbitos, ¿sí? En contabilidad lo que la contingencia quiere es dejar asignado el gasto o el resultado negativo al periodo que corresponde. ¿Se entendió esto? ¿Qué quiere decir? Si yo digo,
Supónganse que tengo un deudor por venta, ¿sí? Tenemos deudores por venta, la venta se generó en el ejercicio 2020. Pero yo tengo una cierta presunción de que a lo mejor algunos de esos deudores por ventas no me van a pagar en el 2021, y entonces hago una estimación de que cierto porcentaje, no sé, supónganse el 10% de esos deudores por venta, no me van a pagar en el 2021, entonces yo voy a perder, ¿sí?, esa plata que ahora tengo, que ya fue contabilizada como resultado positivo como venta, que ahora la tengo como un crédito, ¿sí? O sea, lo tengo en el activo y lo tengo en el resultado positivo. Pero digo, hay una parte que a lo mejor yo voy a perder, porque no me van a pagar. Yo calculo, estimo un 10%, ¿sí? Que digo, esos deudores quizás no me van a pagar. Pero entonces, ¿qué estoy dejando reflejado? Al crear la previsión, en este caso hablando de deudores por venta, estamos hablando de una previsión para incobrables, ¿qué estoy dejando sentado? Que el resultado negativo quede en el mismo ejercicio que el resultado positivo, ¿sí? O sea, el resultado positivo, ¿cuál es? La venta. Y el resultado negativo, ¿cuál es? El incobrable. Entonces, yo relaciono en el mismo ejercicio, ¿sí?, el resultado positivo con el resultado negativo que puede devenir o generar esa venta por incobrabilidad. ¿Se entiende? Por eso hago una estimación en este ejercicio. Si no, lo otro que puedo hacer es decir, bueno, no, si se da el incobrable, que sea resultado en el ejercicio que se dé, ¿sí? Pero ¿qué es lo que va a suceder? Voy a tener un resultado positivo en este ejercicio y en el ejercicio siguiente voy a tener resultados negativos que en realidad son atribuibles a la venta o el resultado positivo del ejercicio actual. ¿Se entiende? ¿Sí? Ahora vamos a ver un poquito más cada una de ellas, pero este es el caso justamente de las previsiones para deudores incobrables. Otro tipo de previsiones que podemos llegar a ver en contingencias son las previsiones, por ejemplo, para un despido, ¿sí? O una previsión para incendio, o una previsión, no sé, por deterioro, por desgaste, ¿sí? Por obsolescencia. Entonces, estas previsiones tienen estas características, ¿no?, que vimos recién. Tienen estas características que vimos recién, en grado de incertidumbre y una situación que va a pasar en el futuro. Pero en este caso lo que hacemos es una estimación, ¿sí?, relacionada con un probable pasivo o con una probable deuda que voy a tener que afrontar, ¿sí? En el caso de la previsión que vimos recién para deudores incobrables, estábamos viendo el caso de una probable pérdida, ¿sí? Cuando hablo de una previsión para despido, por ejemplo, estoy hablando de un probable pasivo que voy a tener que afrontar, además de una pérdida, ¿no? Pero un probable pasivo. Entonces, cuando hablamos de contingencias, tenemos que diferenciar las que son previsiones, ¿sí?, del activo y las previsiones del pasivo, porque son diferentes. ¿Por qué son diferentes? A ver si alguien me puede decir. Por ejemplo, para hacerles el asiento, para que ustedes lo piensen. Si yo hago una previsión de pasivo es la previsión para deudores incobrables, ¿sí? Yo digo, el asiento es, ¿cómo es el asiento? Que ¿cuándo constituye la previsión? Tienen los micrófonos apagados. Deudores por venta a previsión por deudores incobrables, ¿puede ser? ¿Así era? No, el asiento es incobrables, ¿sí?, que es la cuenta de resultado negativo. No. Esperen, le voy a cambiar acá y le voy a poner un Excel para ¿Puede ser verlo. deudores incobrables a previsión para deudores incobrables? Exactamente, sí, sería incobrables a previsión. ¿Sí? ¿Lo ven ahí o no? ¿No lo están viendo? No, no lo compartí. ¿O sí lo compartí? No, profe. No, no se ve, profe. Ahí voy. ¿Sí? Este es un Excel blanco nomás, estoy haciendo el asiento. Este sería mi asiento, ¿sí? Independientemente de los números. Incobrables a previsión para deudores incobrables. ¿Qué tengo acá? Incobrables es una cuenta de Resultado negativo. Resultado negativo. resultado negativo. ¿Y previsión para deudores incobrables qué cuenta es? Regularizadora. ¿Regularizadora de qué? Activo. Del activo, ¿sí? Regularizadora del activo.
Bien, ¿a quién regulariza? Deudores por A la venta. venta. A deudores por venta, no a la venta, ¿sí? A la cuenta de crédito. Regulariza a deudores por venta. Bien. Esta es una previsión de activo, ¿sí? La pregunta era qué diferencia hay entre una previsión de activo y una previsión de pasivo. Bien, ¿cómo sería el asiento de una previsión de pasivo, por ejemplo, una previsión para despidos o por indemnizaciones? Y despidos a previsión por despidos. Bien. A previsión, ¿sí? Despidos a previsión por despidos, bien. ¿Sí? O indemnizaciones, a previsión por indemnizaciones, ¿sí? ¿Qué tipo de cuenta es esta? Más allá de No. cómo le denomina. Al ser pasivo tendría que ser al revés. ¿No? Ahí vamos con la respuesta entonces. ¿Qué tipo de cuenta es esta? Despidos. Es un Resultado negativo. Resultado negativo. ¿Y previsión a despidos? ¿Previsión por despidos? Regularizadora. Ahí los estoy haciendo pensar, ¿eh? Es una regularizadora, pero ¿de qué? No es una regularizadora, porque no ¿No? regulariza a nadie. No. Ah, ¿Qué es la previsión por despido? ¿Un pasivo no sería? Un pasivo. ¿Qué tipo de pasivo? Hasta ahí llegué yo, hasta pasivo nomás. Es un pasivo contingente, ¿sí? Esta es la diferencia entre un pasivo, perdón, una previsión del activo y una previsión del pasivo. Las previsiones del activo son regularizadoras del activo, mientras que las previsiones de pasivo son pasivos contingentes. ¿Qué quiere decir pasivo contingente? Un pasivo que todavía no sucedió, un pasivo que podría llegar a suceder, ¿sí? Yo no tengo aún el despido. Si lo tuviera, voy a tener el pasivo. ¿Cuál va a ser el pasivo? Indemnizaciones a pagar, ¿sí? Pero todavía no tengo el pasivo. ¿Ok? ¿Por qué yo hago esta previsión en este ejercicio si todavía no tengo el pasivo? porque se supone que que puede suceder durante o al final del ejercicio o en el ejercicio siguiente. No se sabe Bien, cuándo ahí puede hay, haber un despido. Como para reducir el hay impacto, puede ser. para reducir el impacto. Sí, puede ser una explicación lógica. Pero ¿por qué lo hago en este ejercicio? Ahí estamos frente a otro componente, ¿sí? De las contingencias, que es un grado probable de estimación. Yo tengo que poder estimarla, ¿sí? Si yo no puedo estimar la contingencia, no puedo contabilizarla, no le puedo poner valores. ¿Se entiende? Este es otro requisito que tengo que tener para que la contingencia pueda ser contabilizada. Yo tengo que poder estimarla. ¿Y en función a qué la estimo? Y bueno, cada empresa tiene su experiencia, por ejemplo, en cuestiones de despido, ¿sí? Cada empresa tiene su experiencia en cuestiones de obsolescencia. Entonces, en función a la experiencia o en función a la estadística, ¿sí? Si no tiene experiencia, también puede basarse en la estadística y en la probabilidad de ocurrencia, ¿sí? Entonces, en función a esos elementos va a lograr una estimación, ¿sí? Y lo que queremos con estas cuentas de resultado negativo, como les decía, es dejar el resultado negativo en el mismo periodo en que el hecho generador, y quiero que anoten esta palabra, el hecho generador se sucede.
cuándo sucede el hecho generador de la contingencia. Si el hecho generador sucede en este ejercicio, en el ejercicio 2020, entonces nosotros vamos a previsionar. ¿Cuál es el hecho generador en este asiento? El hecho Deudores generador por de la venta. contingencia. ¿Cuál dijiste? Deudores por venta. El hecho. Deudores por venta es una cuenta. ¿Cuál es el hecho generador? No voy a La cobrar. incobrabilidad de la El venta. deudor no pague, lo mismo. La incobrabilidad o que el deudor no pague. No. Esa ya va a ser la consecuencia de la contingencia. ¿Cuál es el hecho generador? La La venta. venta. La venta. La venta. La misma venta te da la incertidumbre de que si, ¿será que la cobro o no la cobro? La venta, ¿qué tipo de venta? No la venta al contado, la venta al contado no me da ninguna inseguridad. ¿Qué tipo de La venta? venta financiada. La Crédito, venta pues. financiada, la venta a crédito, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo la venta contra deudores por venta, ¿sí? O documentos a cobrar también podría ser, entonces ahí es donde ya empieza el hecho generador. El hecho generador está en este ejercicio 2020, entonces yo quiero dejar el resultado dentro del mismo ejercicio que el hecho generador. ¿Sí? En esta situación de los despidos, el hecho generador es tener empleados en relación de dependencia. ¿Por qué las empresas no quieren tener empleados en relación de dependencia? Porque Desde el cuando mismo tienen que momento que hacerlo, lo tienen que contratan, indemnizar. del mismo momento que contratan al personal, ya piensan en lo que le tienen que pagar de carga social y lo que le van a tener que pagar de indemnización. ¿Sí? Y más en este país. Pero bueno. Entonces, queremos que el hecho generador sea, perdón, que el resultado negativo se aplique al mismo ejercicio que el hecho generador. Y por eso es que contabilizamos las contingencias. ¿Siempre vamos a tener contingencias? No, no siempre. ¿Todos los años tenemos que crear la previsión para deudores incobrables? No siempre. Depende de la cantidad de deudores incobrables que tenga, depende de los plazos que dé, digamos, que haga las ventas en cuenta corriente, depende del tipo de garantías que tengamos de los deudores, ¿sí? O sea, no es una situación que vamos a tener siempre. Tampoco siempre vamos a tener esta. Pero hay empresas que deciden hacer una especie de reserva, ¿sí? ¿Por qué digo una especie de reserva? Porque si yo declaro un resultado negativo, ¿sí? Este resultado negativo va a ir a parar el estado de resultado, disminuyendo la ganancia, y por lo tanto esa ganancia no se va a distribuir. ¿Se entiende? Si yo tengo un resultado, supónganse, de 100.000 pesos, resultado positivo, ¿sí? Esto es antes de la constitución de la previsión. Entonces digo, no, tengo que guardar, tengo que hacer una reserva por si tengo despidos en el ejercicio siguiente. Entonces pongo acá esta cuenta, ¿sí? Pongo esta cuenta, supónganse, no sé, por 5.000 pesos, y entonces me disminuye la ganancia a 95.000. Entonces, los accionistas de la empresa ya no se pueden distribuir los 100.000, van a distribuir solamente 95.000 o menos, ¿sí? Esto hace que yo no distribuya resultados que a lo mejor el año que viene voy a tener que pagar esas indemnizaciones. Es por eso que constituimos las previsiones. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Sí, profe. Ok. Bueno, es muy... a mí acá en la parte de hechos contingentes y hechos posteriores al cierre me interesa más que entiendan la situación. Los asientos después son muy fáciles, los ejercicios son muy fáciles. Pero sí me interesa que lo puedan razonar y entender bien. Bien. Por un lado, entonces, volviendo a los objetivos, hablábamos de que el alumno alcance a comprender, esperen que no veo, ahí está, que el alumno alcance a comprender el concepto de contingencia. ¿Alcanzaron a comprenderlo? ¿Sí? Sí. Sí. Y sus efectos sobre el patrimonio y los resultados.
¿sí? Vimos cómo una contingencia, una previsión del activo afecta al patrimonio. ¿En qué medida? Restando o regularizando el activo. Y la previsión de pasivo afecta también el patrimonio. ¿De qué manera? Aumentando el pasivo con un pasivo contingente o un pasivo estimado. ¿Sí? ¿Y cómo afecta los resultados? Vimos en ambos casos que las previsiones me van a dar lugar a un resultado negativo, ¿sí? En el ejercicio en que sucede el hecho generador. ¿Está? Primer punto. Eso decía, lograr que el alumno alcance a comprender. Segundo punto, identifique los hechos posteriores al cierre. Y acá vamos de nuevo a conversar. ¿Qué son los hechos posteriores al cierre? Lo que sucede una vez que cerré mi ejercicio o mientras lo estoy haciendo. ¿Hasta cuándo? Hasta el próximo Hasta que cierre de termine. ejercicio. No. Los hechos posteriores al cierre son un periodo que está bien delimitado. Quiere decir, o sea, tiene un inicio y tiene un final. Yo no puedo tener hechos posteriores al cierre indefinidamente. ¿Sí? Tengo hechos posteriores al cierre desde la fecha de cierre de ejercicio, supóngase 31 de diciembre, que es la que normalmente trabajamos. Cerraron mi ejercicio 31 de diciembre. Ahí empieza lo que denominamos hechos posteriores al cierre. ¿Hasta cuándo? Que Un año, inicia el ¿no? siguiente. No. ¿No? Puede ser al cierre del balance y entre los estados, digamos. Ah, andamos por ahí. O hasta que suceda el hecho, ¿puede ser? No. La fecha límite para tener en cuenta hechos posteriores al cierre es la confección y la terminación, digamos, definitiva de los estados contables. ¿Sí? Ustedes saben, bueno, no sé si saben, pero una vez que cierra el ejercicio 31 de diciembre, tenemos un periodo entre 3 y 4 meses como máximo para emitir los estados contables. ¿Sí? Los estados contables, a su vez, tienen un proceso que ustedes van a ver después de nuevo conmigo en cuarto año, que es la parte de auditoría de esos estados contables. Y la auditoría de estados contables es lo que le da el sello final a esos estados contables y lo que marca el límite, la fecha bien concreta del límite de los hechos posteriores al cierre es la firma, la fecha de la firma del auditor de los estados contables. ¿Sí? O sea que decimos que es un periodo que está comprendido entre la fecha de cierre de los estados contables y la fecha de la firma del informe de auditoría. ¿Sí? Sin la firma del informe de auditoría, los estados contables no tienen valor. O sea que ustedes pueden decir, sí, pero mis estados contables ya están listos, falta solamente la firma del auditor. Bueno, mientras que no esté la firma del auditor, esos estados contables no tienen valor. Son números en papeles o números en la computadora, pero no tienen ningún valor. Hasta que no esté la firma del informe de auditoría, esos estados contables pueden ser modificados. ¿Sí? Entonces, la fecha, vuelvo a repetir, hechos posteriores al cierre es el periodo comprendido entre el cierre de los estados contables y la fecha de la firma del informe de auditoría. ¿Sí? ¿Quedó claro? Bien. Durante este periodo suceden cosas, porque la empresa sigue en marcha, ¿no? La empresa sigue funcionando, sigue teniendo ventas, sigue teniendo compras, sigue teniendo personal, despidiendo personal, y también puede llegar a tener accidentes, siniestros, incendios, cualquier cosa puede suceder en este periodo entre que cierran los estados contables y se emite el informe de auditoría. Entonces, la norma, más precisamente la RT 17, habla de estos hechos posteriores al cierre. ¿Sí? ¿Qué me dice acá los objetivos de la unidad? Identifique los hechos posteriores al cierre, siendo capaz de distinguir entre aquellos totalmente nuevos de aquellos que no tienen relación alguna con situaciones ya existentes a la fecha de cierre.
¿Sí? Entonces, acá mismo los objetivos nos están dando la pauta de que en este periodo de hechos posterior al cierre tenemos distintos hechos. ¿Sí? Tenemos hechos totalmente nuevos, como decir una nueva venta, una nueva compra, un nuevo accidente, cualquier situación que se dé nueva en la empresa que no tiene nada que ver con el ejercicio que está cerrando. ¿Sí? O sea, nosotros estamos trabajando sobre un ejercicio cerrado el 31 de diciembre y tenemos hechos nuevos que son del próximo ejercicio. ¿Sí? Ahora, hay hechos posteriores al cierre que afectan saldos que ya están contenidos en los estados contables. Yo cerré los estados contables, tienen sus números correspondientes, pero sucedieron cosas en este periodo que me van a afectar los saldos contenidos en los estados contables. Esos son los hechos posteriores al cierre que nos importan a nosotros. ¿Sí? Los hechos nuevos no van a afectar los saldos contenidos en los estados contables y por lo tanto se van a contabilizar normalmente en el próximo ejercicio. Mientras que los hechos posteriores al cierre que afectan saldos contenidos en los estados contables son hechos que nos van a permitir ajustar o modificar los saldos que ya teníamos contabilizados. ¿Sí? Les doy un ejemplo. Vieron que nosotros teníamos deudores por venta. ¿Sí? Teníamos deudores por venta y dijimos, bueno, no vamos a constituir previsión porque está todo bien, parece que van a pagar, perfecto, todo ok. ¿Qué sucede? El 15 de enero, cerraron mis estados contables el 31 de diciembre. El 15 de enero nos enteramos de que uno de estos deudores por venta se presenta a quiebra. No era tan seguro que nos pagaran. Estábamos seguros al 31 de diciembre, pero ahora 15 de enero ya no estamos tan seguros porque el deudor entró a quiebra. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos, bueno, vamos a corregir los saldos que están contenidos en los estados contables. ¿Cómo me van a decir ustedes? ¿Vamos a decir que ese deudor es incobrable? No, justamente vamos a constituir una previsión. ¿Sí? Entonces volvemos como si fuera para atrás en nuestra fecha, y con fecha 31 de diciembre, porque podemos hacer eso, hasta que esté la firma del informe del auditor, podemos ajustar datos. Entonces vamos al 31 de diciembre y decimos, incobrables, a previsión para deudores incobrables. ¿Por cuánto? Y bueno, más o menos la estimación, quizás muchas veces nos ayudan los abogados en las estimaciones, decir, bueno, mirá, este cliente en función a lo que tiene, los créditos quirografarios, prendarios y demás, bueno, quizás pueda cobrar de esta deuda el 20%. Entonces nosotros hacemos una previsión por lo que no vamos a poder cobrar, por el 80%. ¿Sí? Y esta es una situación que sucedió después de los estados contables, de la fecha de cierre de los estados contables, que me afecta saldos contenidos en los estados contables, pero el hecho generador fue en el ejercicio que estamos cerrando. ¿Sí? Distinta es la situación de que si este deudor que se declara en quiebra me hubiera comprado el 5 de enero. Yo hice la venta el 5 de enero a ese deudor. Y el 15 de enero se declara en quiebra. En esa situación es un hecho nuevo, que no tiene nada que ver con el ejercicio que estoy cerrando, porque el hecho generador está en el ejercicio nuevo. Entonces ahí no voy a constituir una previsión, ni voy a hacer nada, sino que simplemente veré lo que pasa en el ejercicio nuevo. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? Bueno, cuando hablamos de hechos posteriores al cierre tenemos tres situaciones. Vimos dos. Una es hechos totalmente nuevos, que corresponden al ejercicio siguiente. Hechos que afectan saldos contenidos en los estados contables que todavía no se formalizaron, como en el caso que les expliqué recién de la previsión. Y tenemos hechos que son importantes destacar en la empresa, pero que no me van a afectar saldos contenidos en los estados contables. Y esta tercera clasificación, vamos a decir, de hechos, solamente se explican o se exponen en notas a los estados contables. Es decir, no se hace ningún cálculo numérico, no se contabiliza, pero sí se informa en los estados contables que sucedió tal o cual cosa que hace que la empresa, no sé, pueda estar en una situación difícil o que pueda llegar a estar pasando un periodo de crisis financiera, ¿sí? Pero se informa, no se ajusta.
¿sí? O sea, hay una diferencia entre lo que es ajustar saldo contenido en estados contables y otra situación es informar en notas a los estados contables sin proceder a un ajuste. ¿Se entendió? ¿Sí? Entonces, vimos 3 situaciones de hechos posteriores al cierre y definimos bien cuáles son esos hechos posteriores al cierre. Y el tercer punto, en la unidad 4 de contingencia y hechos posteriores al cierre, decía que pueda determinar en qué circunstancias corresponden los ajustes a los resultados de ejercicios anteriores y en qué casos no. O sea, en qué caso vamos a ajustar y en qué caso no vamos a ajustar. A ver, espérenme un segundito. Perdón, continuamos. Bien. No estoy compartiendo nada, o si ustedes están, me pierdo por ahí con lo que estaba mostrando. Recién se estaba viendo el Excel, profe. Ahora Bueno, sí. voy al Word de nuevo, eso es lo que quería. Bien, ahí ven el Word. Sí, profe. Profe. Bueno, ok. Por ahí me pierdo con lo que yo estoy viendo y lo que les estoy mostrando. Bueno, entonces el tercer punto es determinar en qué circunstancias corresponden los ajustes y en qué circunstancias no corresponden ajustes. Entonces vamos a ver el práctico número 1, que dice contingencias, hechos posteriores a la fecha de cierre de los estados contables. Aplicación de conceptos teóricos. Analice los siguientes enunciados y exprese si son verdad o falso, fundamentando su respuesta. Recuerde que las aseveraciones son verdaderas cuando lo son en todas y cada una de sus partes. ¿Sí? Primer punto, ¿la contabilidad brinda información exacta? Y ustedes me tienen que contestar. Sí, Sí. ¿Brinda información exacta? Porque volví a preguntar, quedaron dudando. Si Sí. brindara información exacta, si no contador hizo tendríamos las cosas bien, sí. contingencias. No. Si brindara información exacta, no tendríamos contingencias, ¿sí? Si estamos hablando de contingencia, no podemos hablar de exactitud. O sea, ¿la contabilidad brinda información exacta? No, la contabilidad no brinda información exacta. Ustedes van a ver después conmigo en auditoría que nosotros hablamos siempre cuando hacemos los informes de razonable, no de exacto. ¿Sí? Decimos que una situación es razonable, no exacta. ¿Sí? Porque no podemos como contadores afirmar eso. Bueno, entonces, segunda pregunta. Hay 2 tipos de hechos posteriores al cierre. Los que confirman situaciones ya existentes a tal fecha y los totalmente nuevos, con distintos efectos, cada uno sobre el patrimonio. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Pero lo que hablamos hace un rato. Exactamente. Tercer punto. En mayor o menor medida está presente la incertidumbre en la evaluación de cualquier elemento del patrimonio. O sea, acá me dice siempre, en mayor o en menor medida. ¿Siempre hay incertidumbre en la evaluación de cualquier elemento del patrimonio? Sí, No. No. ¿En cuál no hay incertidumbre? si no es blanco es negro, Enzo. ¿Y el dinero? En el dinero, claro, el dinero en efectivo, caja, no tiene ningún tipo de incertidumbre en cuanto a su evaluación, ¿sí? O sea, estamos hablando de evaluación, no todo es incierto.
Lo que sí es incierto es cuánto va a valer ese dinero, pero bueno, esa es otra cuestión. ¿Cuánto vamos a poder comprar con ese dinero? Bueno, punto 4. Entonces en ese caso sería falso, ¿sí? Porque me dice que para que sea verdadero tiene que ser verdadero en todas sus partes. Entonces ese punto 3 sería falso. Cuarto, ¿es preferible realizar estimaciones y lograr aproximaciones a la realidad económica que no hacerlas? ¿Es preferible? Sí, Sí. Sí. Verdadero, ¿sí? Verdadero. Para eso es que estamos viendo contingencias. 5. Las contingencias se refieren a situaciones existentes a la fecha de cierre, cuyo resultado final se confirmará si acontecen o dejan de acontecer ciertos hechos futuros e inciertos. Las contingencias se refieren a situaciones existentes a la fecha de cierre, cuyo resultado final se confirmará si acontecen o dejan de acontecer para mí es ciertos hechos verdadero. futuros e inciertos. Verdadero. Casi que es la definición de contingencia, ¿sí? Si quieren una definición de contingencia bastante clara, la tienen ahí. Sí, verdadero. Bueno, viendo aclarados los puntos. Sí, viendo aclarados los puntos de teoría, vamos a pasar a ver este primer ejercicio de la práctica. Esta es la situación que tenemos todos en casa. Bien, unidad número 4, entonces trabajo práctico número 2. Objetivo, que el alumno consiga establecer el tratamiento contable, asignar a cada caso planteado. La firma contingente SA, cierre ejercicio económico 31 del 12 del 01. Antes de dicha fecha se producen los siguientes hechos, ¿sí? Antes del cierre. El 1 de diciembre, el chofer de un auto de la empresa atropella a un transeúnte habiendo vencido la póliza de seguro del automóvil una semana antes. Esta situación no se había detectado, por lo tanto no se había renovado la póliza. El accidentado resultó con lesiones varias, encontrándose a fecha de cierre aún internado en el sanatorio de Plaza. El 20 de diciembre, el abogado de esta persona inicia una demanda judicial contra la empresa donde reclama gastos de internación, remedios e indemnización por la suma de 3.500 pesos. ¿Sí? Para que sea más real, podríamos hablar de $3.500, por lo que sale hoy accidentar a un transeúnte. Nuestro asesor legal estima pertinente dicho reclamo, pero considera que el monto a resarcir oscilará en unos 2.500 pesos. Bueno, esta es una situación así como digamos bastante real. Los abogados siempre piden más, los abogados de la contraparte siempre piden más para luego llegar a una negociación por un importe menor. ¿Sí? Bueno, esta es la situación que tenemos. La pregunta es, ¿contabilizamos? ¿Qué contabilizamos? ¿Cómo contabilizamos? Yo sé que hay una forma de pasar de una pantalla a la otra, pero no sé cómo. A ver. Ah, acá. Ahí ya aprendí una cosa nueva. Bueno. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué contabilizamos? Hola, ¿se fueron todos? ¿Se fue Lía y se fueron todos? El monto. Estamos pensando. Los- Estaba pensando. Bueno, primera pregunta, entonces vamos por parte. ¿Contabilizamos algo? no. Para mí todavía no. Todavía no. Enzo, ¿contabilizamos algo? Sí, porque hubo un siniestro. Hubo un siniestro, ok. Muy importante. ¿Ese qué es? El hecho generador. ¿Dónde está el hecho generador? ¿Está en el ejercicio que estamos cerrando? El hecho generador, ¿cuál es? El accidente. El accidente. El accidente es el hecho generador. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está el hecho generador? ¿En qué ejercicio? En el 01, 2001. En el 01, el que estamos cerrando, ¿sí? Porque estamos hablando del ejercicio de cierre 31 de diciembre del 01.
Entonces, el hecho generador sucede en el ejercicio que estamos cerrando. Ahora, ¿ya pagamos la indemnización? ¿Cuándo No, la vamos a pagar? ¿Cuándo la vamos a pagar? Cuando se llegue a un acuerdo. Pero Exacto. casi con seguridad en el ejercicio siguiente, Claro. ¿sí? Es decir, en el futuro. O sea, al momento del cierre, todavía no pagamos nada. ¿Cuánto vamos a pagar? Según nuestro abogado, 25.000. 2.500. Claro. 25.000 le dirán aquí. 2.500. Él estimó un monto al Ajá. que él cree que puede llegar a la negociación. Y nosotros nos basamos en su estimación. Pero de cualquier manera es una estimación, ¿sí? Puede ser que el juez falle en más o aún en menos, ¿sí? Bueno, tenemos una estimación. Entonces tenemos las características para contabilizar la contingencia. ¿Cuál es? Tenemos el hecho generador en el ejercicio, la concreción del resultado en el ejercicio siguiente, o en un ejercicio siguiente, y tenemos el monto estimado. Tenemos que tener esos tres elementos para poder contabilizar. Vuelvo a repetir, que el hecho generador se haya realizado en el ejercicio, que la situación a resolverse o el resultado final se dé en ejercicios siguientes, puede ser el siguiente o próximos siguientes, ¿sí? Y que pueda tener una estimación razonable. ¿Está? Entonces, con esos 3 puntos yo digo, bueno, estoy en presencia de una contingencia y voy a contabilizarla. ¿Cómo voy a contabilizarla? Puede ser accidente a previsión para accidente. Sí, puedes llamarlo accidente, puedes llamarlo siniestro, puedes Sí. llamarlo... Sí, no importa, accidente vamos a ponerle. ¿Sí? ¿Qué tipo de cuenta sería accidente? Importante no es el nombre, como sino dónde va a estar. Resultado negativo. Resultado negativo. ¿Sí? Recuerden accidente, siniestro, ¿sí? No sé, cualquier cuenta que quieran llamarlo, dependiendo cómo tengan armado el plan de cuenta de la empresa, pero una cuenta de resultado negativo. ¿Ah? Previsión para accidente. ¿Qué es lo que voy a pagar? El accidente ya sucedió. Mirá, perdón, como escribí previsión. ¿Ah? Por Dios, no, ya puse. Previsión por, para, Lesiones. ¿eh? Lesiones. No, ¿qué es lo que tengo que pagar? El hospital, ¿no? Dice el práctico, ¿qué voy a tener que pagar? Gastos, indemnización. Indemnización, lo tengo que indemnizar, ¿sí? Por los gastos, por, a veces entra a jugar ¿cómo es? El lucro cesante de la persona que se accidentó, los gastos hospitalarios, los remedios, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero lo que tengo que pagar entonces es una indemnización, ¿sí? También puedo poner acá, como cuenta de resultado negativo, indemnizaciones. ¿Sí? Porque en definitiva lo que voy a tener que pagar es eso. ¿Sí? Cualquiera de las dos. Otra puede ser siniestros, como ya le dije. ¿Ah? Entonces, bueno, ¿por cuánto es la estimación que hicimos? 2.500. 2.500. 2.500. ¿Ah? Entonces tenemos el hecho generador en el ejercicio, la estimación que me la dio el abogado y la concreción en un futuro. ¿Ok? Cuando el juez falle o cuando lleguemos a un acuerdo, vamos a saber exactamente si vamos a tener que pagar 2.500 o 2.000 o 3.000 o 4.000, no sabemos. ¿Sí? Eso va a suceder en el ejercicio siguiente. O sea, en el ejercicio siguiente vamos a decir, qué sucedió, ¿sí? Si supónganse, el juez falló o llegamos a un acuerdo, vamos a hablar de un acuerdo. Llegamos a un acuerdo con el abogado de la otra parte de pagarle 2.200, ¿sí? O sea, nuestro abogado es mejor que el otro y le pagamos 2.200. ¿Qué asiento vamos a hacer en ese momento?
Previsión por indemnización. ¿Sí? ¿Ah? ¿Caja? No. Sí, sí, sí. Sí, caja, banco, con lo que le paguemos. ¿Y? A ver, vamos por parte. Previsión por indemnización, ¿por cuánto? 2.200. 2.500. 200, ¿no dijimos? Porque la previsión la tengo que liquidar. Ya no está, ya no existe, ya tengo que pagar. ¿Sí? Caja, ¿cuánto caja? 2.200. ¿Y la diferencia? Área. Bien. ¿Por qué área? Porque corresponde al ejercicio anterior. Porque es un resultado que estoy corrigiendo del ejercicio anterior. ¿Qué resultado estoy corrigiendo del ejercicio anterior? La indemnización. Exactamente, indemnizaciones. ¿Sí? Bien. Hay otras empresas que por no usar área, yo les cuento las dos alternativas, ¿no? Por no usar área, lo que utilizan es una cuenta que se llama recupero de previsión. ¿Sí? Le dejo las dos opciones. ¿Por cuánto? Por la diferencia, 300. ¿Sí? Para mí es más correcto área. Para mí, digamos, porque es un resultado que yo en el ejercicio anterior hice un resultado más negativo que el que en realidad fue. ¿Sí? Bueno, esto en el caso de que dijimos la indemnización que tuvimos que pagar fue por 2.200. Ahora, si la situación se da la inversa, supónganse que en realidad mi abogado no era muy bueno y el abogado de la contraparte era muy bueno, muy especialista en este tema, o como le dicen un carancho, ¿no? Que son los que se ocupan de todas estas cosas. Perdón, esto no está siendo grabado, ¿no? Facu, después cortame esa parte. Bien, entonces, ¿cuánto? Resulta que nosotros estimamos 2.500, ellos nos habían pedido 3.500, pero el abogado fue muy bueno y nos terminó saliendo 4.000. Fíjense que fuimos a juicio, tuvimos que pagar gastos y demás. 4.000 en lugar de 2.500. Y entonces, ¿cómo contabilizamos? Previsión por indemnización. ¿Sí? ¿Por cuánto? Por 2.500. Exacto, la previsión la tengo que dar de baja por el total. Previsión por indemnización, 2.500 a caja. ¿Y la diferencia? Área. No en este caso. No, sí. Ya, ahí está, ahí llegué. La diferencia vamos a usar la cuenta de resultado negativo. ¿Sí? La misma cuenta de resultado negativo. Ay, perdón. ¿Sí? O sea, por la parte que me faltó previsionar, voy a contabilizar un resultado negativo. ¿Sí? Pero esto es en el ejercicio siguiente. Vuelvo a recalcar. Tenemos las dos situaciones. O que la previsión fuera en defecto, como en el segundo caso, o que la previsión fuera en exceso. ¿Sí? Pero esto es en el ejercicio siguiente. Lo que nosotros estamos viendo acá es situaciones contingentes y hechos posteriores al cierre. O sea que lo que corresponde a este ejercicio, al ejercicio número 2, es solamente este asiento. ¿Sí? Ustedes tienen solamente este asiento. Estos dos son una explicación de lo que pasaría en el ejercicio siguiente. ¿Está? Profe, en ese que, por ejemplo, que pagamos más, también sería el caso que si, por ejemplo, la persona muere y va a tener que pagar más. Y sí. Sí. Bien. Por eso no hay que andar sin seguro. Parece una pavada siempre, pero no hay que andar en el auto sin seguro. Bien. Entonces,
Les vuelvo a aclarar, el asiento que corresponde al práctico es este rosadito. Estos dos asientos son asientos explicativos adicionales al práctico, ¿sí? Para el práctico es solamente este. Bien. Volvemos entonces a ver el enunciado. Próxima situación. La próxima habla del análisis de deudores por venta de la empresa, que constituyen un saldo de 250.000. Se obtiene la siguiente información. 200 clientes que se encuentran en mora y que representan un porcentaje del 5% del saldo total de la cuenta de deudores por venta por 12.500 pesos. ¿Sí? Luego tenemos un antiguo y buen cliente cuyo saldo era de 150.000 y que a la fecha de cierre se encuentra en dificultades financieras, razón por la cual él mismo decidió su presentación en concurso preventivo. ¿Saben lo que es el concurso preventivo? Cuando no puede hacer frente a las obligaciones. Sí, pero ¿qué es judicialmente el concurso preventivo? Es la antesala de la quiebra, ¿sí? Es una autoconvocatoria que hace el deudor antes de caer en quiebra. Si el concurso no sucede, va a caer en quiebra. ¿Sí? Solo para aclarar y que sepan lo que es. Esto lo van a ver en concursos y quiebras creo que en tercer año en concurso y quiebra. ¿No están dando ahora? No, ustedes dan segundo. No. Tercer año van a ver concurso y quiebra. Bueno, entonces. Entonces presentó su concurso preventivo. De cualquier manera, el presentarse a concurso preventivo ya es una acción judicial, ¿sí? Ya está judicializada esa deuda, ¿sí? El 23 de diciembre del 01 fue que él presentó concurso preventivo, es decir, antes del cierre. Pero era el último día hábil judicial. De información obtenida de dicho cliente se pudo saber que la propuesta que presentará en el concurso incluirá una quita del 20%. Una quita quiere decir en lo que él nos debe, va a proponer una quita del 20%, es decir, que el 80% probablemente lo podamos cobrar. Otro cliente cuyo saldo era de 87.500, del análisis de los remitos anteriores a la fecha de cierre, se detectó que la mercadería aún no había sido vendida. Fíjense esta situación. Tenemos el saldo de un cliente, 87.500, dentro de estos 250.000, pero revisando la documentación, vimos que esa mercadería aún no había sido enviada. Pregunta, si la mercadería no había sido entregada, este saldo, que es una venta, este saldo, ¿podemos decir que fue una venta concretada si todavía no le entregamos la mercadería? No. 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 Entonces es una venta que de alguna manera se programó, seguramente ya se facturó y se contabilizó. ¿Por qué digo que se contabilizó? Porque está en la cuenta clientes. ¿Por qué digo que se facturó? Porque para poder contabilizarlo, el sector contable tiene que tener una factura, un documento. Contabilidad contabiliza, el sector contabilidad, ¿sí? En base a documentos de respaldo. No porque le dicen, che, vendí algo, bueno, contabilizo. No, la contabilidad se basa siempre en documentación de respaldo. Entonces, si está contabilizado, quiere decir que está facturado. Si está facturado, quiere decir que también tiene IVA. ¿Sí? Y si está facturado y está contabilizado, pero la mercadería aún no se entregó, quiere decir que la venta no se perfeccionó. ¿Sí? Esto sucede muy a menudo en fechas cercanas a la fecha de cierre, porque normalmente se prepara la factura, el remito, se prepara junto con la mercadería y a veces suelen pasar 1 o 2 días hasta que se despacha, ¿sí? Y esta aún no había sido despachada. Entonces, esta venta acá, ¿sí? No sucedió en el ejercicio. Va a suceder seguramente en el ejercicio siguiente. Los saldos de la cuenta de deudores por venta y los incobrables de tales saldos de los últimos 3 ejercicios han sido los siguientes. Esta es la experiencia que yo le decía que la empresa suele tener para calcular los índices de incobrabilidad. Entonces, en el 98 tenía 210 deudores por venta, que correspondía
al cierre del ejercicio 99, y el importe incobrable en el 99 fue de 4.200, ¿sí? O sea, son deudores del 98, que en el 99 se volvieron incobrables, ¿sí? O sea, el hecho generador está en el 98, pero sucedió la incobrabilidad real en el 99. Bueno, 4.200. En el 99, de 230.000 pesos que teníamos deudores por venta al cierre, en el 2000 resultaron incobrables 3.800. Y al cierre del 2000 teníamos 190.000 deudores por ventas, que en el 2001, ejercicios que estamos hablando ahora, se transformaron 4.500 en resultado negativo o en incobrables. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para hacer esta estimación? A ver, ¿qué creen ustedes que podríamos hacer? Sacar un promedio de los incobrables. Sí. Primero lo que tenemos que sacar es un porcentaje, ¿sí? Un porcentaje de incobrables sobre el total de deudores por venta. ¿Cómo sacamos ese porcentaje? Por año, por cada año. Y haciendo una regla de tres simple, sumando el total de los incobrables que hace el total de deudores por venta, y ahí tenemos que al total de deudores por venta le corresponde... Deudores por venta al 100% y cuántos porcentajes son los que nos cobramos. Ajá. Así. ¿Y entonces cómo sería el cálculo? Dígame ahí en el primer año, con números, ¿cómo sería el cálculo? 4.200 por 100 sobre 210.000. Bien. 4.200 deudores incobrables sobre 2.100 por 100. Para que me quede en porcentaje. ¿Sí? Hacen por favor esos 3 porcentajes de los 3 años y me dicen cuánto le salió cada uno. $4.200 sobre 2.000. No era 2.000, era 21.000. No, 210.000. 4.200 sobre 210.000. 2%. 2%. Próximo. 1,60. 1,65%. ¿Y el próximo? 2,37%. Bueno, ahora entre los 3 porcentajes hagan un promedio. ¿2? ¿2? ¿Sí? ¿A todos le da? Sí. Perfecto. Bueno, entonces, podemos estimar... Hay momentos en que me voy acá en el Zoom, no encuentro dónde está. ¿Dónde estamos ahora? ¿Estamos en el Word, en el Excel? En el En el Word. Word, ¿no? En el Word. Vuelvo al Word. Perdón. Bueno, entonces podemos estimar un 2%, ¿sí? Como para realizar la previsión del ejercicio 2001 para el 2002. ¿Sí? Lo que quiero que entiendan, además del cálculo de cómo sacamos el porcentaje, es que de los deudores por venta del 98 se transformaron en incobrables en el 99. De los deudores por venta del 99 se transformaron en incobrables en el 2000. ¿Sí? Y ahora lo que vamos a hacer es de los deudores por venta, estos del 2001, ¿cuántos se van a transformar en incobrables en el 2002? ¿Sí? Por lo tanto, vamos a aplicarle a esto un 2%.
Pero antes de aplicarle a esto el 2%, vamos a ver si tenemos que ajustar algo más con respecto a esto que tenemos acá, ¿sí? Bien. En principio nosotros dijimos un porcentaje de un 2%. Ahora, fíjense que tenemos dos situaciones que exceden ese 2%. ¿Por qué? Tenemos deudores que ya están en mora por el 5%. ¿Sí? Y por otro lado tenemos un cliente con un monto bastante importante que ya está en concurso preventivo. ¿Ok? Y además tenemos un cliente que en realidad no existe en este ejercicio. O sea que a este saldo de 250.000 le tenemos que restar 87.500. Porque este no es de este ejercicio, va a ser del ejercicio siguiente. ¿Ok? Entonces, primeramente tengo que depurar este importe para poder sacar la previsión. Y cuando nos referimos a previsión para deudores incobrables, tenemos una situación que nosotros denominamos una previsión general, ¿sí? Que la calculamos por estimación, que es lo que hicimos acá, y una situación particular. En este caso, la situación particular sería la del deudor que ingresa al concurso preventivo, ¿sí? O sea, tenemos una situación general de los deudores por venta y tenemos una situación particular. Ahora, en esta situación de los deudores que están en mora, tenemos que analizar si nos vamos a quedar con el 5% de todos los que están en mora o si vamos a tomar el promedio del 2% que habíamos calculado. Bueno, esto ya es una cuestión de decisión empresarial, ¿sí? Nosotros como contadores podemos dar nuestra opinión. Y para dar nuestra opinión nosotros tendríamos que analizar qué pasa con estos 200 clientes que están en mora, ¿sí? Si fuera una situación como la que estamos pasando en la actualidad, que hay mucha crisis financiera, yo le diría previsionemos el 5%. Pero si estuviéramos en un periodo normal, donde no existe esta inseguridad financiera a futuro, le diría previsionemos solamente el 2%. ¿Sí? O sea que el porcentaje de previsión en definitiva es una decisión que van a tomar los dueños de la empresa y no el contador. Pero nosotros podemos hacer nuestra sugerencia, nuestra opinión al respecto. Bien, entonces, eso es con respecto a la previsión en general. Pero luego, esta situación particular, vamos a tener que hacer una previsión específica para este deudor que está en concurso preventivo. Bien, vamos al Excel a ver cómo contabilizamos todo esto. Bien. Vamos a empezar por lo particular, ¿sí? Por la situación particular, la previsión, para después ir a lo general. La previsión particular es la del deudor que entró a concurso preventivo. ¿Cuál es la deuda total de ese deudor? Hola. ¿Hay alguien ahí o se fueron todos? No, acá ¿Cuál es la estamos, deuda? 150.000 puede ser. 150, Yo sí. les pregunto en realidad porque si no me estoy cambiando de Word al Excel y me mareo. Por eso les pregunto a ustedes. ¿Sí? Ustedes están viendo el Excel, Sí. pero tienen el Word. Entonces, bien. Tenemos una deuda total de 150.000. Esa es la deuda del cliente. El cliente se presenta a concurso preventivo y dice que en el concurso preventivo va a proponer una quita del 20%. ¿Sí? Quita del 20%. En definitiva, ¿cuánto es lo que se supone que vamos a perder por incobrabilidad? ¿20%? El 20%. Entonces, ¿cuánto es? El 20% de 150.000. 30.000. ¿Sí? Entonces, esta pérdida que suponemos en función a esta quita que estimamos, porque es dijimos, una contingencia. Entonces,
Esto es lo que me va a dar lugar a la constitución de la previsión. Y repasamos nuevamente. ¿Qué elementos tenemos que tener para poder previsionar? El hecho generador, ¿dónde? En el En el periodo ejercicio. que estamos En el- haciendo. El en el ejercicio que estaba ejercicio. cerrando. El hecho generador en este caso es en el 2001, ¿sí? Segunda situación, una situación de incertidumbre. ¿Es incierto? Sí, porque no sabemos qué va a resultar de concurso preventivo. Inclusive puede llegar a ser quiebra, inclusive podemos llegar a perderlo todo, ¿sí? O sea, los 150.000. Tenemos una incertidumbre. Y el tercer elemento, Una estimación. la Estimación. estimación. Que yo pueda poder estimar, ¿sí? ¿Cuál es la estimación? Es este 20%. Entonces estamos en condiciones de hacer el asiento. ¿Qué asiento vamos a hacer? El asiento de previsión. ¿Cómo dijimos que hacíamos el asiento de previsión? Lo voy a copiar acá, para no tener que escribir de nuevo. Incobrables a previsión para deudores incobrables. Incobrables cuenta resultado, previsión para deudores incobrables, una regularizadora del activo. ¿Por cuánto? 30.000. Por 30.000, es decir, por el valor estimado de la pérdida, ¿sí? La diferencia se supone que, o creemos que, la vamos a cobrar, ¿sí? Ahora les pregunto, si esta cuenta previsión para deudores incobrables es regularizadora del activo, ¿sí? ¿A quién está regularizando? A los 20 de 150.000. A deudores por venta, por eso le cambié el nombre, para que quede más claro. Está regularizando deudores por venta, en este caso 150.000, ¿sí? Entonces, se supone que yo voy a cobrar 150.000 menos 30, que es la regularizadora, se supone que voy a cobrar 120.000, ¿sí? Hasta el momento de la previsión o de la estimación. Este asiento, ¿qué fecha lo hacemos? Lo hacemos con fecha 31 de diciembre del 01. Este también. 31 de diciembre del 01. ¿Sí? Ahora, ¿qué va a pasar el ejercicio siguiente? No sé, ¿sí? Puedo llegar a perderlo todo, puedo llegar a perder eso, ¿sí? La situación ya la vamos a tener que contemplar en el ejercicio siguiente. Bien, la otra situación que teníamos para ajustar antes de constituir la previsión es el cliente de los 87.500, ¿sí? El punto C. El punto C. El cliente de los 87.500. ¿Qué dijimos? Que esta venta en realidad correspondía a el ejercicio siguiente, ¿sí? Se facturó, se contabilizó, pero no corresponde a este ejercicio, corresponde al ejercicio siguiente. Entonces lo que tenemos que hacer es anular esa venta, ¿sí? Decimos no, ya se contabilizó, pero no es venta todavía, nos entregaron, todavía bien. Entonces, ¿qué hacemos? Anulamos la venta. ¿Cómo anulamos la venta? Buena pregunta, dice Elías. ¿Cómo anulamos la venta? La tachamos. Venta. Ventas, IVA, débito fiscal. no. IVA, sí, IVA débito fiscal. IVA débito fiscal, Depende, deudas por venta. no depende, a deudores por venta. Claro. ¿Por qué? Porque justamente es la cuenta que estamos analizando. ¿Sí? Bien. IVA débito fiscal. Yo le hice el chiste ahí porque en realidad, no sé, ustedes cuando vayan a ver IVA van a ver que cuando se anula una venta en realidad se contabiliza un crédito, pero no. ¿Sí? Vamos a dar vuelta al asiento tal cual lo hicimos. Si nosotros hicimos deudores por venta, IVA débito fiscal a ventas, vamos a dar vuelta al asiento exactamente como lo hicimos y por los valores que lo hicimos. ¿Sí? Bien. ¿Dónde están los 87.500? 87.500 ¿es venta, es IVA o es deudores por venta? Deudores por venta.
Deudores por venta. Deudores por venta, 87.500. ¿Ventas cuánto? El total dividido 1.21, ¿sí? Y el IVA por 0.21. Este es el neto y este es el IVA. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Entonces, de mi cuenta de deudores por venta, del mayor, ¿cuánto tenía según el práctico? El total de deudores por venta. 200.000, 250.000. claro, sin la palabra. 250.000 era el saldo que teníamos de deudores por venta. Y ahora con este ajuste que va al haber, en realidad deudores por venta nos va a quedar solamente 162.500. ¿Sí? 162.500 y por este valor ya ajustado por esta situación del deudor, vamos a realizar la previsión general. ¿Sí? Acá vimos la previsión particular, ahora vamos a ver la previsión general. ¿Sí? Para la previsión general, recuerden siempre que tenemos que ajustar todo lo que tengamos que ajustar previamente a constituir la previsión. ¿Sí? Entonces ajustamos y el valor final que llegamos es 162.500. Y vamos a hacer la previsión general por, vamos a suponer una situación normal, entonces vamos a utilizar lo que habían estimado. ¿Cuánto habían estimado en función a los 3 ejercicios anteriores? 2. 2%. Vamos a estimar un 2%. Vamos a ser optimistas, ¿sí? Porque suponemos que aunque están en mora el 5%, algunos de ellos van a pagar. O sea, no es porque estén en mora que no van a pagar ninguno. ¿Sí? Hacemos entonces la previsión general por el 2%. Entonces, vamos a calcular el saldo de deudores por venta por ese 2%. Nos queda 3.250. ¿Sí? Y constituimos la previsión por 3.250. Incobrables, a previsión para deudores incobrables por 3.250. Esta es la previsión general. ¿Sí? Acá teníamos la particular y acá tenemos la general, siendo positivos y suponiendo que solamente vamos a tener una pérdida del 2%. Bien. Además, uy, se me fue el mouse. Acá está. Además, tenemos que reclasificar a estos 200 clientes que están en mora. ¿Sí? O sea, esto ya no es una cuestión contingente, sino una cuestión de exposición. Entonces, ¿cómo vamos a ajustar esos clientes que están en mora? ¿Puede ser previsión para deudor incobrable a deudores morosos? No, ya previsión, ya está la previsión, es por todos. ¿Sí? Lo que vamos a hacer... Claro. Sí. Deudores. Incobrables. No, morosos, ¿sí? Perdón, Deudores morosos, sí. lo que hacemos es una reclasificación dentro del activo. Lo que estaban como deudores por venta, ahora los pasamos a deudores morosos. Pero ya no previsionamos más, ya hicimos la previsión, ¿sí? Ahí ya hicimos la previsión por el 2%. Ahora lo que simplemente dejamos expuesto que estos deudores por venta ya están en situación de mora, ¿sí? Deudores por venta. ¿Por cuánto? ¿Por cuánto eran los deudores morosos? 12.500. 12.500.
¿Y hay algo más que hacer? ¿Qué ¿No? pasa con el antiguo y buen cliente? ¿No hacemos más nada? Este de acá. Ya lo previsionamos, ¿sí? Ya la previsión ya está. Hicimos una previsión particular. Pero además, este deudor ya no está en deudores por venta. Lo Tenemos que clasificar. reclasificarlo. ¿Cómo se llama la cuenta para ese tipo de deudores? En gestión judicial puede ser. En gestión judicial. ¿Sí? Deudores en gestión judicial a deudores por venta. Ay, ¿cómo estoy? ¿Por cuánto? $87.500. No, por el total, por los 150.000. Lo único que hacemos es una reclasificación. Y cuando hacemos la reclasificación, la hacemos por el total. ¿Sí? La previsión la hacemos por el porcentaje que estimamos. Pero la reclasificación, tanto de deudores morosos como deudores en gestión judicial, la hacemos por el total. ¿Está? Entonces, vemos acá, continuamos con el mayor deudores por venta, que tenemos menos 12.500 y luego menos 150.000. ¿En cuánto nos queda deudores por venta? ¿En cuánto nos quedó deudores por venta? En cero, ¿sí? La cuenta de deudores por venta nos quedó en cero. Seguimos teniendo el crédito en deudores morosos y seguimos teniendo el crédito en deudores de gestión judicial. Pero deudores por venta nos quedó con saldo cero al cierre. Profe, ¿puedo preguntar algo? ¿Sí? Para sacarme la duda nomás. Por ejemplo, ahí en gestión judicial, ¿no Ujú. tendría que estar primero, tipo, ser un deudor moroso? No, no necesariamente. Ah, está. No es una cuestión de que tiene que ser de deudores por venta pasar a deudores morosos y después pasar a deudores de gestión judicial. No. Nosotros está. contabilizamos lo que está. Este deudor ya está en gestión judicial. Porque puede ser que un deudor que haya comprado recientemente, o sea que hace, no sé, un mes, 2 meses, todavía no está en mora y sin embargo cayó en concurso preventivo. No tiene nada que ver con la morosidad. ¿Sí? Está, gracias. ¿Alguna otra consulta? Bueno, vamos a dejar por acá, vamos a quedar en el punto 3 ya para el ejercicio siguiente. Si alguien tiene alguna duda con respecto a esta situación del punto 2 o del punto 1. ¿No? No, profe, de mi parte por lo menos. ¿Ninguna consulta? Bueno, dejamos por acá y entonces nos vemos el lunes y seguimos con toda la parte de contingencias. Bueno, profe. Bueno, Bueno, profe. un saludo Buen fin de entonces. semana. Buen Buen fin de fin de- semana para ustedes. Hasta la próxima. Hasta la Chao, hasta próxima. luego. Buen fin de.